lo que está sobre la mesa y en todas partes es este gran titular, ¿no? 5 años de la declaración de emergencia sanitaria en Uruguay. Algunos tienen la sensación de que esto pasó el siglo pasado, si es que pasó. Otros, porque han perdido seres queridos, lo tienen muy fresco, o porque incluso les tocó enfermarse y las secuelas sobrevivieron, pero las secuelas las sienten hasta el día de hoy. Otros porque tal vez las consecuencias ya no tanto de salud, pero sí que remiten a lo económico, porque cerró el mundo por un tiempo, acá no del todo, obviamente, y eso es parte del análisis que se puede hacer del manejo de la pandemia. Pero hubo gente que se quedó sin trabajo. Recuerden que en cuestión de una semana 100.000 personas se cayeron de la línea de la pobreza. Una línea muy frágil, lo sabemos, con un indicador por ingreso casi que ridículo, pero es el que se usaba. Y eso fue de la noche a la mañana. Tuvimos algunos la sensación de estar atravesando una película, ni siquiera de estar en ella, ¿no? De mirarla de afuera. Y por un tiempo hubo mucha narrativa, no sé si fue por el miedo, por la incertidumbre, por la reflexión genuina, pero de capitalizar el momento, ¿no? De aprender cosas. La ciencia pasó a ocupar un lugar que merecía desde hace rato y no tenía. ¿Qué quedó de todo eso al final? Nos está acompañando para reflexionar sobre esto, porque no le puedo llamar debatir. Sí, si lo llevamos al plano político y quieren analizar el manejo de la pandemia desde esa perspectiva, seguro hay mucho para debatir. Pero arranquemos por algo más reflexivo, si les parece. Nos está acompañando el sociólogo Ricardo Alberti. Gracias por estar aquí. Entonces, una primera reflexión le pido a nuestro invitado. La pandemia fue el primer hecho... espere que si le arreglan el micro va a ser mucho mejor, porque así... A ver, ahora. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Bien. Primero que nada, felicidad de estar con ustedes después de 5 años, ¿no?, de este hecho. Tú decías o preguntabas que la primera reflexión, ¿cuál sería la primera reflexión? Bueno, fue el primer hecho de nuestra historia de sentir una vulnerabilidad global. Vulnerabilidad individual, todos lo sentimos en la calle, ante las enfermedades, ante problemas. Pero sentirnos, como tú decías, la película, el efecto película. Sí, se acaba la humanidad. ¿Qué es esto no nos puede estar pasando a nosotros, ¿no? A la especie. Y ahí aparecieron casi todas las películas, ¿no?, de ciencia ficción, donde todo el mundo no se detiene, casi premonitoriamente. Lo decían, bueno, fue la primera vez que nos sentimos como sociedad vulnerables, ¿no? Algo chiquitos, ¿se puede decir chiquitos? Sí, sí. Bueno, eso eso de es ser nada, de ser apenas nada y a su vez un eslabón más necesario, por tanto, chiquitos, indefensos y la pandemia era muy democrática, ¿no? Esto no tenía que ver... Otras pandemias a veces no son tan democráticas porque tienen que ver con el poder adquisitivo, con la salud, con la edad. Hábitos. Con hábitos. Esto atacaba a todos. Y atacaba a todos, o sea, nos hizo humanos en el sentido de vulnerabilidad. Nos dimos cuenta que éramos muy vulnerables y ahí hubo otros fenómenos encadenados que no sé si que después lo seguimos conversando. Pero como primer arranque. Primera vez que nos sentimos muy vulnerables. La finitud así, un bife en la cara, ¿no? Y tal vez seguramente por una cuestión justamente de la cosa tan colectiva, tan de especie, porque era en el mundo, capaz que eso, capaz que sí, efectivamente, por lo menos en nuestras generaciones es la primera vez que lo podemos llegar a experimentar. La gente en otras partes del mundo, frente a los desafíos de la naturaleza, por ejemplo, o de las guerras, la finitud la tiene acá constantemente y aprenden a vivir así o no, pero uno lo ve de afuera. Y no, yo creo que lo más cercano a ese momento por ahí fue lo que vivió el mundo entero con el COVID. ¿Qué opina usted, Connie? Para arrancar, ¿no? Yo creo que son esos episodios de los que uno no se va a olvidar nunca más. En un sentido, y eso hay 6, 8, 10 episodios de la vida de cada uno. Yo me puedo acordar estar en un sanatorio visitando a un tío que estaba muy grave y llegó la noticia del asesinato de Kennedy. No me olvido más dónde fue. ¿Dónde estabas con la noticia de la emergencia sanitaria? Estaba en plena actividad, así que llegué porque me dijeron, hay 4 casos, 2 en Montevideo, 2 en Salto, y me puse a ver la televisión y apareció todo el gabinete de la República. Y dijiste, opa, esto es grave. Presidido, claro, ya si uno
todo el gabinete, aunque hiciera 2 semanas y estaban apareciendo, y estaban sentados allí el presidente Lacalle, el secretario Delgado, el doctor Salinas y había un cuarto, ahora no me doy cuenta quién era el restante de la cuestión, pero hablaron solo el presidente Delgado y Salinas. Y los periodistas tuvieron 4 preguntas. El primero fue Luzzi, que preguntó en qué consistía las medidas de la emergencia sanitaria respecto a la entrada al país. Y a partir de allí uno ya se acuerda de todo lo que vino después. Y yo creo que siempre hay que en estas cosas decir, bueno, primero, tenemos recuerdos para destacar gente. Y yo así rápidamente pensé, el doctor Lacalle, el doctor Salinas, los 3 miembros del GACH, Radi, Cohen, Paganini, los biólogos y tecnólogos que desarrollaron los test y el primer fallecido, que fue el 28 de marzo, es decir, 15 días después, el doctor González Risotto, exministro de la Corte. ¿Vos te acordás en qué circunstancia estabas? Obviamente, no me digan, sí, mirando el informativo, porque todos vimos el informativo ese día. Me refiero a las primeras noticias de que, che, qué está pasando, ¿no? Fue un viernes. Hoy va a hablar el Era un presidente. viernes. Era un Bueno, viernes. a ver. Estuve acá en el programa, me acuerdo de salir y hablar con una fuente ¿Y de qué salud hablábamos pública. ese viernes? ¿De cualquier otra no, cosa? no, estábamos hablando del tema. Estamos hablando del tema porque yo recuerdo haber salido ese mismo, con ya estaba Tania. ese. Sí, yo recuerdo haber salido. Ese día, ¿sabés quién estuvo acá? Estoy haciendo memoria. El representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Martín Pereira. Martín Pereira. Estuvo acá, Martín, y me acuerdo que hablamos con él off con respecto a la situación y nos dio un panorama bastante complejo. Y esa noche fue la conferencia de prensa que acaba de narrar Connie, donde empezamos a escuchar palabras. Todavía había espacio para acusar al Frente Amplio de no haber tomado en serio las informaciones que venían llegando. ¿Se acuerdan que hubo un atisbo de intento de politizar la situación? Sí, pero Y después nos pasó el agua por arriba y se quedaron todos calladitos, de todas partes. Pero ¿se acuerdan, no? Sí, me acuerdo. Febrero. Me acuerdo de las primeras palabras que me llamaron mucho la atención. Emergencia sanitaria, pandemia, cierre de fronteras. Todas esas palabras que después formaron parte de nuestra vida cotidiana. Y como impacto también me acuerdo el lunes siguiente, que yo estaba trabajando grabando un programa en una productora en el Prado, y cuando salí me acuerdo que no había nadie en la calle. Eran las 6 de la tarde, no había nadie. Me impactó muchísimo eso de no encontrarme con gente. Ahí estabas en la película, ¿o no? Sí, ahí estábamos en la película, Qué exactamente. bárbaro. Fer. Yo creo que esa dimensión que menciona Pepe, bueno, tal vez al resto le pasó, yo siento que la fui adquiriendo a lo largo que nos íbamos encontrando con todas esas situaciones a lo largo. Cuando empezaba a morirse la gente, o sea, Me acuerdo el raconto de muertes, o sea, de personas, de historias de vida, de amigos, de por eso fulano siento conocido de tal. que se fue como agravando o que por lo menos personalmente lo fui mencionando y como que todos los días en realidad pasaban cosas peores. Llegamos a un pico en el que empezaron a pasar cosas mejores, pero en un principio me acuerdo del día que se declara, y si bien podías como llegar a hacerte una idea, siento que nunca fue realmente lo que vimos, nunca tuve la capacidad de imaginarme lo que era estar encerrada en mi casa, estar conviviendo con mi familia, la incertidumbre y la preocupación constante en esto de qué pasa si yo contagio a alguien. ¿Qué Claro, pasa, porque además, qué y esto pasa sí hay si- que recordarlo. Si le hago daño a alguien. En nuestro país nadie estuvo en cuarentena obligatoria. No. Nos pudimos manejar con ese margen, las famosas perillas de la libertad responsable. Entonces, tampoco vivimos ese claustro que también tuvo unas consecuencias psíquicas terribles que vivieron otros países. Sí, pero yo creo que las Si primeras fue lo semanas mejor o lo también- peor, eso es debatible desde otra perspectiva. Voy a la experiencia Creo que eso- del encierro y de no estar en contacto con nadie, ¿no? Creo que eso también se fue dando y se empezó a gestar en esto del concepto de la libertad responsable, pero me parece que los primeros días, bueno, no sé cómo lo vio cada uno, es muy personal, pero los primeros días me acuerdo de
de aquel terror de ir hasta el supermercado. Pero ahí podías ir al supermercado. Podías ir, ¿Entendés pero- la diferencia? Pero no íbamos. Tú podías ir, No pero íbamos, el no terror... teníamos- Había no horario teníamos para ir. No teníamos No, tapabocas. y lo que implicaba imaginarse de ir con guantes, con 150 tapabocas, que pensabas que salías al supermercado y el coronavirus ya te lo había llevado para tu casa y Lo que podías pasa que contagiar a alguien. a mí lo que más me impactaba era, que no éramos conscientes en el momento, pero a medida que fue, ¿cómo la ciencia no me está dando una explicación y una respuesta? ¿Cómo que sirve o no sirve el tapaboca? Es que era la No incertidumbre. me olvido más, cuando por total del sentido común un riesgo. día empecé a usar tapaboca y subí una foto, la que era la presidenta en su momento del Sindicato Médico del Uruguay, se descarga con qué inconsciencia usar tapaboca porque no estaba... O sea, Nosotros- yo hasta la trabajaba en propia esa ciencia época. se contradecía. Trabajaba en esa época en el Mundial. sindicato médico y recomendamos el tapaboca desde siempre. No, desde el no, primer cariño, La- tengo guardado, era Arteta. La Organización Mundial de la olvido. Salud, la Organización Mundial de Salud, yo creo que la pandemia sirvió, fue el principio del fin de la propia Organización Mundial de la Salud como tal. La Organización Mundial de la Salud, Hizo agua. no solo que hizo agua, pero empezó haciendo agua diciendo justamente que la transmisión era por superficie y por lo tanto era innecesaria los tapabocas. Entonces, se habría incertidumbre. Por eso no queríamos ir al supermercado. Mira, yo cuando inició yo estaba en Italia cuando estaba pasando todo. ¿Viste volver? Era el infierno. ¿Viste volver? Esta ha sido una de las que contagió. Exacto. El viernes 13 de marzo, yo estaba haciendo cuarentena preventiva porque había llegado de Italia el jueves 12. Y a mí me dijeron, Igual que no salís Carmela. de tu casa. Y bueno, ni yo ni mis hijos, que habíamos vuelto de Italia, salimos de Pero casa. habías podido venir en el de un piojo, ahí llegaste Cuando antes. nosotros estábamos en la sala de embarque, empezaron a caerse los vuelos. O sea, se caían, cancelado. Y el nuestro hacía Roma-Madrid y después de Madrid veníamos para Montevideo. ¿Estabas con los dos? Estaba con los dos, sí. Es que, de hecho, habíamos ido a Roma y pensábamos, teníamos otras actividades en Italia y nos fuimos expulsados de Italia porque empezó a cerrarse todo y no podíamos entrar a las ciudades, entonces agarramos un auto y nos fuimos a Alemania. Y en Alemania no pasaba nada. ¿Pensando qué? Pensando que, bueno, está en Era un Italia, en problema de los Alemania se controla italianos. mejor. Y nosotros, sin tapabocas, Una peste hicimos- italiana es esto. una peste italiana. No, hicimos... y cuando volvimos de Alemania en auto, o sea, además nos quedamos en los Alpes, después fuimos a Alemania, y cuando volvimos por otra ruta, no volvimos por el mismo lugar que fuimos, volvimos por Suiza y no podíamos entrar a las ciudades. O sea, solo podíamos pasar por la autopista. En las ciudades del norte de Italia no podíamos entrar a las ciudades, solamente seguir la autopista. O sea, un día tuve que manejar 12 horas porque no podíamos entrar en las ciudades. Ningún lado. Y llegamos una noche a Florencia, que parecía una ciudad fantasma, y dormimos ahí. Y ahí nos dimos cuenta de la dimensión. Y al otro día manejamos hasta Roma, estábamos en el aeropuerto, empiezan a caer los vuelos, el nuestro no. Llegamos a la conexión a Madrid. Cuando bajamos en Madrid, abrimos los celulares, Italia cerró fronteras. Debemos haber sido de los últimos que Que salimos. te subiste a un avión. Suerte que tuvieron. Llegamos a Montevideo y yo en ese momento trabajaba en el Sindicato Médico del Uruguay y al otro día que me tenía que reintegrar fue, acá no venís, te quedás en tu casa y trabajás desde tu casa las próximas 2 semanas. Y bueno, y al otro día ya se decretó que todos trabajábamos de nuestras casas, que los chicos no iban al colegio y empezaban a hacer sus clases vía remota. Y lo que a mí me parece con la pandemia, que además lo fui como viviendo día a día en esto de irme escapando de la pandemia en Italia, es que los cambios eran muy rápidos todos. O sea, hay cambios que de repente vos podías empezar a vislumbrar esto del trabajo remoto, las reuniones por Zoom o por plataformas. De un día para otro se volvieron lo habitual y lo normal. Bueno, Bueno, pero pero- habla de la adaptabilidad también del ser Claro, humano, ¿no? pero fue Porque- como muy rápido, cosas que estábamos preparándonos y que empezábamos a ver como, ay, esto se viene el futuro. Sí. Y en el momento el futuro llegó y iba llegando día Es a día. verdad. Nos acostamos el lunes Sí. y el martes ya el futuro. Sí. ¿Usted qué recuerda, Pauletti? Yo del día exacto no recuerdo más que haberlo visto por televisión. No sé dónde estaba, digamos. Estaba en actividades normales. Yo digo, creo que... El magnesio ayuda a la memoria. pero no, en realidad porque no quiero caer Ah, ya sé, en- estoy bromeando. en el simplismo de que sí, lo vi por televisión. En realidad
acá no había conciencia de que venía un virus, para empezar. Pero más allá de la política, hablemos en serio, ¿no? Acá se fantaseó con que ese virus acá no iba a llegar. El gobierno uruguayo le donó equipamiento médico a China, que hubiese servido, poquito, pero hubiese servido para enfrentar los primeros problemas de la pandemia. Pero a China, como quien dona 3 bolsas de arroz, era simbólico. Sí, sí. Pero no es que lo hicieron de toros, malos que son, era porque no había conciencia del problema que se venía. El mundo no lo pudo imaginar. Ahí está. Entonces después, la incertidumbre, yo creo que lo que define los primeros tiempos es la palabra incertidumbre. Porque acá y en el mundo no se sabía lo que iba a pasar y todos mirábamos, y estoy seguro que quienes nos están mirando acá también eran partícipes de esto, miramos los noticieros de televisión y veíamos los temas vinculados al virus y a la evolución de la pandemia como quien mira el pronóstico del tiempo, a ver cuántos internados, cuántos, bueno, después empezaron los fallecimientos, pero cuántos casos, qué pasaba con las medidas para, digamos, mitigar el problema, pero era una secuencia diaria y además con esa especie de obligación que sentíamos por las personas mayores que se suponían más vulnerables y a su vez más impresionables por las noticias de televisión. Y entonces había ahí una tarea, digamos, intrafamiliar para hacer. Todo lo que teníamos algún familiar con cierta edad era también no solo cuidar de no contagiarlo, sino brindarle, no certezas porque no las había, pero sí un poco de tranquilidad, en fin, cierto grado de que, bueno, ya se va a encontrar la solución, bajemos la pelota al piso, porque la incertidumbre, la palabra que resumía esa situación era la total incertidumbre. Alfredo. No, yo me acuerdo de la operación Comando que hicimos con la jefa de este programa, buscando alcohol en gel, que no se conseguía. Claro, y ella rastreó. sí, obvio. Era casi como la ley seca. Fuimos a un sucucho y nos vendieron medio de contrabando. Eso y el papel higiénico, ¿se acuerda? Eso y el papel higiénico. El papel higiénico, eso me acuerdo realmente, que eso estuvo muy interesante. Yo la verdad que los primeros días no fui para nada consciente del tema, me manejaba normalmente. Incluso me hacía gracia la gente que andaba con tapabocas por la calle. Decía, pero qué ridículo, el aire libre con tapabocas, me parecía. Es decir, eso me parecía absolutamente. Creo que lo minimicé hasta que empezaba a ver el entorno, empezó a morir gente conocida. Y cuando me dijeron al canal no vengas más porque son mayores de 65 y salía por Zoom, ahí me sentí excluido. Ahí dijiste, con pandemia así me queda poco. Me queda poco, ya creo que ya estoy... ¿Qué chance la pandemia se perdió? Bueno, pero viste que... Yerba mala. Pero no, y después el tema, más que nada, el contacto con gente, ¿no? Es decir, con amigos. Yo me acuerdo que iba a ver a mis nietos y no entraba a la casa, estábamos a 5 o 10 metros para hablar y eso, ¿viste? Esas cuestiones de no... O llegar a tu casa y sacarte toda la ropa. Sacarte todo. No, realmente lavarte las manos. No sé qué. Era el estrés más grande. Era una cosa, pero creo que en el fondo, los primeros tiempos, creo que realmente se empezó a sentir la pandemia acá a partir del 2021 cuando empieza a morir gente en serio, ¿no? Porque al principio nosotros no teníamos un nivel de muertes. Era muy pequeño. En 2020 cerramos con unos números excelentes y después en el 2021... mortalidad negativa. El negativo, al número de muertes anuales naturales que tenía Uruguay, en el 2020 bajó. Sí, o sea que, ¿viste? Recién en el 2021 empezamos a ver ya la flauta. A ver, yo tengo digamos, yo estaba en un programa había estado en un programa de televisión y me había pasado a otro programa de televisión de otro canal cuando hace el año del 13 de marzo. Y esa noche los contagiados pasaron de 1000. Los 1366 el día 13 de mayo. Y estábamos en el programa, que era también de panel, y vino la noticia que había muerto Andrés App. La verdad que nos despatarró completamente. No, pero Andrés murió en el 2021. Claro, Sí. el día que se cumplía un año, es decir,
donde el Uruguay le pegó fuerte fue en ese trimestre, Sí, claro. marzo, abril y mayo, antes de que Porque comenzara además la vacunación. de los fallecimientos, obviamente porque era conocido, pero además porque era joven. Porque era joven. Deportista. Bueno, fue lo que además Tenía- cambió si un le toca poco a él, el le eje puede de la tocar a sociedad. cualquiera. Esa noche yo estaba en ese Querido, programa querido, reemplazando, muy querido. reemplazando a Sonsol, que le habían detectado y lo habían obligado a quedarse en su casa. Entonces me llamaron de la producción y me dijeron, usted puede venir la semana que viene a reemplazar. Impresionante. Yo me contagié de COVID No. esa semana. Ah, ¿te la agarraste? Sí, y la pasé muy mal. No había vacunas todavía, o sea, yo había sacado fecha para vacunarme y tenía la vacunación el 29 de marzo o el 22 de marzo, bueno, una fecha así, y tuve que dar de baja mi hora porque estaba con COVID y no podía salir. Y bueno, y en mi casa somos 3 personas y estábamos cada uno en un lugar de la casa, entre ellos, entre mis 2 hijos no podían hablar, comunicarse entre ellos por las dudas que uno tuviera y el otro no. Entonces éramos 3 personas que vivíamos absolutamente aisladas unas de las otras. Y yo viendo las noticias, primero lo de Andrés, que además, digo, de mi generación, de mi municipio, del barrio conocido, viste, cuando era alguien que vos decís, es alguien que está cerca, que lo conocés, que sabés que podés ser vos. Y fue como muy impactante. Después, enseguidita pasó lo de Sonsol. Sonsol fue el 26. Yo todavía estaba encerrada cuando pasó lo de Sonsol y no teníamos, o por lo menos yo no tenía tan claro el post-COVID. El post-COVID fue durísimo. O sea, obviamente que las personas que murieron con la enfermedad fue mucho peor, pero para las personas que zafamos, que no tuvimos internaciones, que estuvimos en nuestras casas, el post-COVID duró, en mi caso, 2 años tuve secuelas del post-COVID, que no eran físicas, que no eran respiratorias, pero que claramente eran secuelas del COVID, secuelas a nivel, por ejemplo, del útero, ese tipo de cosas. En las mujeres nos afectó un montón. Algunas sensaciones de que no puedo respirar y vas, te haces una radiografía y tenés... Me acuerdo que no podía respirar y voy y me hago una radiografía y me dicen, vos nunca fumaste, ¿no? Yo le digo, no. Bueno, porque tenés los pulmones de 15 años, como una persona de 15 años. Y aún así yo sentía que no podía respirar. Es como que eso... y después empezaron a salir los estudios y los papers de las secuelas del COVID que iban más allá de... Bueno, pero no y teníamos ahora que eso, mencionás claro. a los papers, que es, digamos, la producción científica, ¿no? Que obviamente estaba corriendo de atrás todo esto. Y además hasta con cierta honestidad, esa que uno a veces no desea, ¿no? No había garantías, nadie prometía nada. No. Las vacunas se nos decía, sí, la etapa experimental, todavía no poder confirmar los efectos secundarios a largo plazo. Viste que a veces decís, no, por favor, mentime, porque necesito que alguien me asegure algo. Sí, pero la alegría de escuchar cuando se le da la bienvenida a las primeras vacunas Sí. que ingresan al Y país. bueno, Yo era lo todavía más- Me acuerdo de esa grabación. Ni que hablar. Pero Estar cerquita de Sí. la Sí, de libertad. la controladora bueno, aérea, ¿no? y a eso, Nunca ahora voy al invitado. ¿Qué registro se hace de todo ese periodo? Ya pasada la noticia, instalada la pandemia, a la espera de las vacunas, los miedos. Las personas también ahí empezamos a de nuevo como dividirnos un poco. No sé si esto fue interferencia de la cuestión político-partidaria o, porque no lo quiero poner en terraplanista o antivacunas versus ciencia, porque tampoco es así, ¿no? Pero bueno, Es así. Sí, es así. bueno, no sé, ¿es así? ¿Te acuerdas cuando estabas Puede todavía ser con las así. cucharas? Así de En frío. realidad, hay algo que no respetamos, es un principio que la información calma la ansiedad, ¿no? O la inseguridad. Claro. Entonces, ojo, ni siquiera nuestras instituciones lo hacen, ni siquiera dan información. Aunque la información sea esa que tú decías que no querías recibir, no sabemos nada todavía, ¿no? Sí, Pero claro. eso también calma la ansiedad, por lo menos te da una sensación. Alguien se está tratando de ocupar, por lo menos. Por algo, exactamente, por algo cada noche nosotros teníamos un informe. No sé si fue
de casualidad o fue pensado, pero calmaba un poco la ansiedad. Ojo, también ponía una presión. Yo conozco mucha gente que llevaba un registro particular de mortalidad, ¿no? Y el día había estado bien o había estado mal, depende de la cantidad de fallecidos que habían habido, ¿no? Era así. O sea, se vivía pendiente de ese informe y de algún otro programa, ¿no? Alguna cosa que nos iba diciendo cómo venía funcionando, pero mucha inseguridad. Sí tuvo unos impactos grandísimos, sobre todo para nuestra sociedad. Primero que nos dimos cuenta que teníamos casa y no hogares, ¿no? Eso tiene un impacto grandísimo que no nos dimos cuenta. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es comer, dormir y salir y otra cosa es vivir, ¿no? Se nos obligó a vivir en nuestras casas, y aunque parezca evidente, nuestras casas están creadas para estar prolijas, para estar bien y para cuando puedo salir. Para festejar salir, ¿no? Para distraerme salir, para socializar salir y nos encerraron en nuestras casas. Y perdón, y quien tuviera el privilegio de tener casa. Bueno, los que teníamos varios hijos en edad educativa más o menos, teníamos un estudio en cada cuarto, sacando el baño, ¿no? Porque estaban entre las facultades, los colegios, las cosas, más los trabajos, era impresionante. Y aparte nos dimos cuenta que la casa tiene que ser un lugar, que es una enseñanza que nos quedó, no sé si la estamos aprendiendo, tiene que ser un lugar de disfrute, no de mostrar, ni de quedarme un rato, sino un lugar de disfrute, ¿no? Para que me contenga y después yo pueda salir renovado. Eso es una de las primeras cosas. La segunda cosa, nos mostró o nos hizo depender del peor jefe laboral que podíamos tener, ¿no? Nosotros mismos. Ahí empezabas a darte cuenta que vos administrabas tu trabajo, vos administrabas tu día, ¿no? Entonces tenías o el que caía en una nebulosa que no sabía ni qué hacer en estas cosas, o aquel que se sobreexigía laboralmente. Los mails, si uno miraba las horas de los mails, 4 de la mañana, 3 de la mañana, le preguntaba, ¿qué hacías a las 4 de la mañana? No podía dormir y me puse a pensar y preferí trabajar. Entonces, ese es descontrol. Como si hubiera cambiado el reloj biológico de la gente. Y un descontrol. Y gente que no tenía, o sea, no invertía los horarios. O sea, que nos mostró la pandemia que no tenemos control sobre nuestra propia vida. No tenemos hogar, no tenemos control sobre nuestra propia vida, ¿no? Eso ¿Está fue generalizado eso así? Yo creo que en todos lados más o menos pasó así. O sea, hay gente cuando dejamos de tener, en lo laboral, por ejemplo, está hasta estudiado, digo, empezamos a sobreexigirnos. Mandás un mail, te estás por acostar, revisás el teléfono y aparece un mail, lo contestás, ¿no? Hoy en día hasta hay legislación en algunas empresas y aplicaciones que te impiden contestar eso. O sea, seguíamos en un loop, los que somos docentes y a su vez trabajamos en algunos lugares, era 24/24, ¿no? Que estabas contestando cosas o aún así no contestando coloquialmente, socialmente, pero no te desconectabas nunca de lo laboral. El desafío de inventarte rutinas, a mí me viene ese recuerdo en mi casa, y esto es personal, pero a mí me acuerdo que me había maravillado cómo mientras yo hacía malabarismos mentales para ver qué hacía, porque más cuando sos madre tenés que ser supuestamente pilar emocional y muchas otras cosas. Mientras yo pensaba cómo organizo esto, el rancho metafóricamente, ¿no? Los tiempos, cuándo decido que empieza el día y termina, ¿no? Cómo organizar la emocionalidad. Uno de mis hijos, por ejemplo, se armó su rutina sola, ¿tá? Y vos sabés que disimuladamente nos fuimos todos acoplando a esa rutina que un miembro, que no fue la adulta justamente. Pero cómo los seres humanos son tan diferentes, es impresionante, ¿eh? Y eso es lo que salva la vida, la rutina. O sea, nosotros siempre nos quejamos de la rutina, pero es lo que mantiene el orden. El secreto, bueno, los que trabajamos con el bienestar subjetivo, el secreto es que esa rutina, cuando vos puedas, hacela, pero de acuerdo a lo que vos necesitas y querés, no aplicada de afuera, que fue el tema laboral. O sea, nosotros estamos acostumbrados a rutinas desde afuera, ¿no? A cosas desde afuera. Por eso fue lo tan difícil. Creo que uno de los aprendizajes fue eso, tener... Autogestionarse. Autogestionarse, ¿no? Y equilibrada, ¿no? Entonces las familias empezaron como a adaptarse a eso y a respetar. Y eso nos dio seguridad. Porque las rutinas, ¿qué son? Son límites. Es como los límites físicos. Si tuviéramos todos acá a oscuras, en el medio de una superficie, lo primero que vamos a hacer es buscar, el piso lo tenemos, una pared, no un lugar. Eso es lo que nos pasó. Estábamos a oscuras, en un lugar muy abierto y no sabemos dónde estamos, fuimos como buscando. Y la rutina te da como un marco, más allá de que tiene una mala fama, ¿no? Y la tratamos mal a la rutina, pero es así. Digo, es lo que salva a los que se jubilan y es lo que salva también a la gente que a veces deja una actividad absorbente para otra cosa.
Bueno, esos fueron los dos impactos. Hubo más, hubo hasta impactos que podríamos decir hoy hasta positivos. ¿Viste que Sin duda. Bueno, claro. Sí, sin duda. O por lo menos es importante que así decodifiquemos también Sí. la experiencia vivida, ¿no? Y le sacamos la imagen distópica, ¿no? Pues si Sí, no seguimos exacto. viviendo la Sí, ansiedad sí, de la... tal cual. Si no hacemos la película de la ansiedad. Viste que yo tengo sensibilidad con el tema adulto mayor, estoy especializado en sí. eso. Uno de los aprendizajes más grandes fue que nosotros, los que trabajábamos en esto, dijimos que cuando manejaran la tecnología los adultos mayores iba a ser el momento que los inmigrantes tecnológicos, nosotros, ¿no? Los que nacimos sin computadora y después nos fuimos acostumbrando, llegáramos a adultos mayores. Eso era, todo el mundo decía lo mismo y estábamos convencidos. Fue llegar la pandemia y la abuela sacó el teléfono que le habíamos regalado hace no sé cuánto tiempo, que lo agradeció y lo guardó, por la duda que no se nos rompiera, nunca más lo usaba. Salía el médico, le llamábamos y no contestaba porque lo había dejado, lo guardaba. Bueno, la abuela y el abuelo sacó ese teléfono con la enseñanza de los más jóvenes, empezó a, por necesidad, ¿vieron ese dicho, la necesidad desarrolla al hombre y a la mujer? Bueno. ¿Nos salvó la tecnología? A los adultos mayores sí. En Creo que poco más- tiempo, en tiempo No récord, solamente, ¿no? en tiempo récord el adulto mayor o la persona mayor empezó no solamente a comunicarse, a tener consultas médicas, a tener celebraciones religiosas, ¿no? Que eran por computadora, y a tener socialización y control de su... Control no, vigilancia tampoco, ¿cómo lo puedo decir? Observación de su familia. Contacto. Contacto. Sí. La videollamada de noche para ver cómo estaban todos antes de dormir se implementó en cantidad de lugares con gente que hacía un mes antes no sabía ni cómo prender el teléfono. ¿Está? ¿No les pasa, ya les di la palabra, mientras avanza el programa, capaz también te pasa a vos del otro lado? Es como que la memoria se te empieza a activar y te vienen, Claro. te vienen recuerdos, te vienen... Porque es un ¿No lo sienten episodio acá, importante. esto que estamos hablando? Claro, ¿De pero a poquito así vuelve? A yo ver. digo, la incorporación de la tecnología en el Uruguay, más allá de que el desarrollo de las telecomunicaciones, de la fibra óptica, de la introducción de software que no conocíamos y aprendimos a manejar en menos que canta un gallo, como el Zoom, y pasó a ser un dato de la realidad objetiva, también tuvimos nuestra compensación nacional con el trabajo que visualizábamos en la persona de Nicolás Jodal, que empezó a contarnos que a través de un sistema en que todos los uruguayos estábamos metidos, teníamos información que llegó en algunos momentos a que nos avisara que Pepe, que estaba comiendo conmigo, había... Sí. Hay gente que todavía tenía capaz la un tiene en el test. teléfono, la aplicación. Eso fue, la famosa aplicación fue una de las maravillas que, digamos, ya queda. Hoy no la usamos, pero el ejercicio se hizo, la producción fue nacional y todos lo disfrutamos, o lo que sea mejor, lo aprovechamos. Yo creo que fue importantísimo el tema de la incertidumbre generalizada, porque no se sabía nada, ni desde el mundo, ni de qué vamos a hacer. El tema de lo del GACH me parece que fue una cuestión clave en el que todos nos sentíamos, a ver, pará un poquito, hay alguien que por lo menos sabe más, que sabe algo, puede decir para dónde vamos, o que nos daba una cierta seguridad, me parece, que eso fue una jugada muy buena por parte del presidente y de los científicos, ¿no? integrantes, Realmente con radio a la cabeza, es decir, creo que nos Tienen daban el lujo una... de haber podido formar ese GACH, Claro, tener a esos pero médicos me parece en que nuestro eso país. nos dio No, y una esa seguridad básica. disposición a cooperar. Hablamos de incertidumbre, Fernanda fue la primera que lo mencionó al inicio y creo que fue justamente eso y es lo que define. Y el GACH vino a arrojar luz sobre esa incertidumbre que teníamos, se paró firme, dijo, acá está la ciencia, la política dijo, está bien, pero esto no es una tecnocracia, las decisiones las tomamos nosotros, y hubo allí ese combo interesante donde justamente no te mintieron. Y no te mintieron porque la ciencia no miente, la ciencia trabaja, dice que se equivoca y vuelve a empezar. Los terraplanistas sí te mienten. Entonces, el tema... Y otra cosa no, importante, pero pará. Pepe, que la política tampoco mintió, mostrando incluso la cara negativa claro de que lo que mintió. pasaba. Yo creo que ese punto de vista, creo que ahí está el gran mérito del gobierno con respecto a la pandemia, que vos decías,
Me dan malas noticias, pero me cantan la justa, no me están metiendo versos. No había Y eso, suspicacia. Y lo otro es que abrió una Credibilidad. puerta, me parece, que hasta el día de hoy permanece abierta, vinculada al tema de la salud mental, ¿no? De cómo nos empezó a afectar, de cómo empezó a afectar a los más chicos, Fue lo primero cómo nos como- faltaban esos abrazos, el intercambio, el poder socializar. Y me parece que volvió a poner el tema salud mental encima de todo, ¿no? Como uno de los grandes temas, y me parece que hoy todavía nos sigue afectando. Y el otro tema que también me parece interesantísimo es el vinculado a la presencialidad, porque ustedes se acuerdan que lo primero que se cerraron fueron las instituciones educativas, pero también lo primero que se abrió. planteó abrir fueron las instituciones educativas, y ahí me parece que fue un acierto y además que quedó demostrado que era importante, porque aún hoy todavía el tema casi crónico de la falta de presencialidad en las instituciones sigue Fue anterior pesando. al COVID, Sí, sí, obviamente. venía de antes. Se Si yo le incrementó. tuviera que preguntar entonces, dígame 4 palabras a las que van a asociar o dejar asociadas por siempre, por lo menos a 5 años, ¿no? Porque el tiempo también puede permitir nuevas perspectivas, pero en estos primeros 5 años, ¿qué 5 palabras eligen para referenciar el COVID? Puede ser Gatch, puede ser, no sé, Mortimer, puede ser caceroleo, puede ser... Para mí es tapaboca, alcohol en gel, teletrabajo, vacunas. vacunas. ¿Cuántas dije? Y ¿Cuántas dije que agotamiento. cada ¿Sabes una? Cinco. qué? Porque, digo, bueno, Yo trabajaba en la salud. en esa 5, época, dale. sí. Bueno, 5. Incertidumbre, Gatch, junto con gobierno, tapaboca, vacunas y teletrabajo, digamos, por decir, forma de comunicarse a través de la distancia. Sí, vacuna, libertad responsable, mira, ahí son 2. No lo habíamos traído. Gatch, creo que es clave. Y solidaridad, yo creo que hubo solidaridad de la gente. Me sorprende que sea la primera vez que aparece esa palabra también desde que empezamos esto. Me la robaste. Pensamos a dúo, A querida. ver, vale repetir. Me la robó. Libertad responsable a la uruguaya. Todo esto que han estado... Para, primero las 5 o las 4. ¿Cuántas Libertad quedamos que eran? responsable a la uruguaya. Ah, pará, no ya vale está. así. Ya, suficiente, Pepe. ¿Qué? Bueno, ustedes dijeron tapaboca, alcohol en gel, no sé. Pero todo esto que han estado... No, porque todo esto que han estado mencionando, la importancia del Gatch, digo, incertidumbre vivió todo el mundo, estos dramas que hemos estado Hay palabras contando. comunes al mundo, pero No. no todos tienen el lujo. No todos tienen Te al puedo decir un Gatch, No, por porque ejemplo. ¿sabes qué? Alfredo hablaba de la credibilidad no solo en la ciencia, que fue un acierto del gobierno y de la política en respaldar a la ciencia, sino que confiamos en el sistema político y confiamos porque no nos mintieron y confiamos por la gestión democrática de la Y porque pandemia. no nos quedaba otra. Pará, no, Victoria. Otra, si después al Gatch lo disolvieron, No. Vale con mirar para lo que pasaba en Argentina, donde habían vacunatorios VIPs, donde habían fiestas particulares en la casa presidencial. Confiamos en el sistema político porque el sistema político actuó de forma muy democrática también en la gestión de lo que fueron las vacunas. Los médicos, naturalmente, las cárceles fueron de lo primero que vacunó este país. Hasta la gestión de cómo fue el proceso de a quiénes priorizamos. Obviamente a nuestros abuelos, a nuestros niños, a la educación. Y para mí Pero no te tiene un olvides que componente también de recontra empezaron después uruguaya. reclamos. Es bien, el sistema político efectivamente, en términos generales, Pero no fue lo creo mismo que en todo el mostró mundo. madurez. Hasta el sistema, hasta el sindicalismo fue muy maduro Pero en claro. los acuerdos justamente por Bueno. los... Acordate de la construcción. exacto. Eso te iba a decir. Sin El duda, pero acuerdo pero de la después también construcción con hubo las cámaras empresariales, ¿dónde pasó el el arranque. mundo? Solo Sí, acá. ahora, después, en el transcurso, hubo disidencias, Sí, ¿o no? Sí, hay que propio. hablar. De hecho, cuando hoy preguntás, depende a quién le preguntes, analizame la gestión de la pandemia. No hay. Sí, hay. Ay, ¿cómo que no hay? Ay, sí. Minorías. ¿Quién? ¿De verdad ¿Quién? creen que no hay Una cosa es que disidencia? ustedes hayan llamado un caceroleo. Algunos hacen la separación entre el buen manejo de la perspectiva sanitaria, pero te dejan un margen para cuestionar ¿Qué? el manejo de la crisis económica. que vino No, con yo la- no he con- visto uno que se anime a cuestionar el manejo económico de las perillas y Pero del presidente de acordate tomar la del decisión famoso de no... ahorro de los 900 millones de dólares, Fernanda. Obvio. ¿Acordate? A ver, ¿vivimos en mundos paralelos? Pues, Creo que Yo no, no es- hubo yo no es algo que haya visto recurrentemente que se utilice como bandera política dentro de los partidos.
De hecho, parte del No, acierto pero no de lo me que se vayas al reconoce... extremo. Yo A te ver, estoy planteando Victoria. extremos. No, pero parte de lo que se le reconoce al gobierno de Luis Lacalle Pou, entre otras cosas, el manejo de la pandemia. es la valentía que tuvo a la hora de decidir cuando dijo yo no le voy a ir a sacar la posibilidad quiere hacer una al que quiere changa. hacer una changa todos los días para que Coincido coma. 100%. Ahora, Bueno, pero pará, yo porque- leí y leo cada Obvio. 2 por 3 y nomás, fíjate en la página del programa, Sí, no, otras perspectivas. no tengo... Cada vez cierro más redes sociales. 5. Está bueno ese debate, pero dale, volveme a las 5, sí. Dale. Hisopado, ¡Hisopado! Esa palabra tampoco había estado sobre la mesa. positivo, ¿Lo qué? positivo, Era el resultado sí. del test. GACH, Negativo. alcohol en gel y emergencia sanitaria. Son las 5 que me quedan. Hisopado, qué bien. Yo lo que tengo son recuerdos de estados de ánimo. 5 palabras, Connie. No 50 No, le estamos pidiendo Silencio. mucho. Silencio. Estado de Los ánimo, primeros días, al terminarse los aviones, yo vivo en la línea del aterrizaje de la pista de Carrasco, no pasaba ningún avión, pero además no pasaba ningún auto. Entonces, el silencio era atronador. Yo Aterrador. me asomaba al balcón y la calle y la ciudad eran silencio. Sí, sí. La otra cosa era extrañe de cercanía humana. Yo lo mido con los nietos. Tengo una nieta que nació en enero del 21, es decir, que nació en pleno ¿Verdad que periodo no podías estar complicado. con el padre de la Y niña? la pude levantar en mis brazos 6 meses después. Publiqué un Twitter con una foto con Emma de 6 meses y tuvo 50.000 interacciones. O sea, uno estaba abriendo la angustia de que a esa niña no la... O sea, está bien, la abrazaban su papá y su mamá, pero yo no la pude tocar en Bien. 6 meses. Hemos confirmado, obviamente, como en varias ocasiones, pero sin duda el mundo confirma la importancia de la cercanía, de vivir en comunidad, de la necesidad de la otredad. No dejan de haber guerras, no deja de haber violencia. ¿Qué aprendimos? Y mal humor, no ¿Qué deja de haber. aprendimos? A mí hay algo que me sorprendió de los uruguayos. A ver. Siempre hablamos del libre pensador, el uruguayo, que tenemos 3,5 millones de directores técnicos. Sí, sí. Nadie nos obligó y dijimos, bueno, vamos a quedarnos todos en casa. A los uruguayos decirle, quédense quietos y es moverse, ¿no? Todos nos quedamos en casa. ¿Ah? ¿Por obedientes o por miedo? Me gustaría suponer que es un nivel mayor de conciencia. de conciencia, ¿no? Capaz que la conciencia sea que decían la libertad responsable. Cuidado del micro. Eso me sorprendió, realidad, para el uruguayo, que dijeran, quédense todos. Ni los, que por la ni los salud". ladrones robaban. A ver, No, también pero acuérdense, para- ni los ladrones romanticemos- robaban. No romanticemos tanto todo. Yo creo que hay una cuota de responsabilidad de los uruguayos y las uruguayas, pero también hay realidades. Las escuelas estaban cerradas, los liceos estaban cerrados, la facultad también, la mayoría de los trabajos cambiaron sus regímenes, la gente tenía miedo. Era muy difícil. ¿A qué ibas a salir si estaba todo cerrado? Cerraron el shopping, cerraron el cine. Si hubieses tenido el shopping abierto, el cine abierto, ¿la gente se hubiese quedado tanto en la casa? Al principio, ¿se acuerdan que protestaban a algunos espectáculos porque les habían Entonces, cerrado las salas? Si bien hay cierta responsabilidad y creo que la ciudadanía en Uruguay tiene cierta cuota de responsabilidad, tampoco tenías las oportunidades de salir. No salías. O sea, que porque ni no tan, tenías tan, a ni muy, dónde muy. ir. Sí, Ni tú tan, tenés- tan, ni muy, muy. Tú digamos tenías, todo. tú tenías, Alberti. creo que tenés hijos jóvenes y adolescentes, más o menos la misma edad que los míos. No, mantener a un adolescente adentro de su casa, espero que de vos te fuera mejor. A nosotros nos fue muy bien, pero fue también una conciencia responsable de los jóvenes. Sí, a los chicos en mi adolescentes. casa no pedían para salir, pero tampoco tenían a dónde ir. Bueno, pero el adolescente no necesita tener dónde ir. Se encuentra en la calle. Pero, Una esperen, prueba. no se olvide, a ver, no podemos pasar por alto. Estamos hablando de una cosa es tener jóvenes dentro de casa con forceps, No. pero tienen su play. Al contrario. Claro. Hay realidades donde estaban todos en un mismo cuarto. O sea, acá no podemos hablar. Es como, también algo que me quedó de esta pandemia de sí, la navegamos todos, pero en distintas embarcaciones. Total, es verdad. Sí. Ejemplo, Eso es verdad. Se usó eso además, creo, ¿no? Alguno iba agarrado tipo Leonardo DiCaprio. Exacto, La Polizonte. tablita. Entonces, yo estoy más en la línea de Leonora de no romantizarlo tanto, de recordar
realmente los desafíos que supuso esto para También tuvo etapas. sociedades aparte tan desiguales como es América Latina, por También ejemplo, fueron ¿no? etapas distintas de la pero- pandemia. Sí, claro. Pero además, busquen en el mundo. Los shoppings se cerraron por acuerdo de los 5 shoppings montevideanos, no por orden del gobierno, el día 17 de marzo. Y abrieron el día 9 de junio. ¿Tá? Es decir, hubo 2 meses, ¿tá? Algunos 2 tienen más meses, espalda que otros sí, también, está bien, Connie. pero hubo 2 meses de cierre. La pandemia terminó sus efectos en el año 2022. Fue más de 28 meses. Y los shoppings cerraron 2 meses. Es decir, No, estamos- en el Uruguay realmente se manejó muy Sí, bien. pero se olvidaron ya de... Yo porque, Y porque la gente para, no quedó para recordar enojada todos con- los puntos de vista. ¿Se acuerdan de las famosas muertes evitables? Sí, claro. Y que me bueno. acuerdo. Sí, pero eran Y de cuando hipótesis. se pedía la cuarentena obligatoria. Por eso, digo... También me acuerdo. No, hace un rato me decías, nadie dudó, todo el mundo No, está de acuerdo nadie en que duda, no. nadie Lo que duda. pasa es que En ese quedaron- momento no me olvido ni del caceroleo del que llamaron, ni me olvido de que Y hablaron de bueno. muertes evitables, tampoco me olvido. Me parece que fue en un momento puntual y que con esa mezquindad se queden los que la ejercieron en ese momento. No, Después no se hubo- dedicaron a replicarla y yo tampoco me voy a dedicar a eso porque me pareció de cuerda. Las alertas del CTI Perdón, agotado. Eso, colapsado. Eso fue lo Colapsado. más grave. Ahí, Y bueno, ahí salió la trabajabas en señora, el la sindicato. actual presidenta del sindicato médico, la señora Arteta, tuvo mucho que ver en esa campaña que fue bastante siniestra, digámoslo con todas las letras. Una señora que tiene nombre con Z, ¿no? Sí, Sí, Zaida. Zaira. Saida Arteta. ¿Por qué? Porque se pretendió, por una cuestión política, no sé por qué razón, demostrar de que se estaban colapsando los CTI, cosa que nunca jamás ocurrió. La comunidad médica habla de que hubo tensión. Llegó 80% de ocupación. Sí, pero Hubo tensión, 50, sí. Yo claro, estaba en el comité de emergencia y hubo tensión. Hubo tensión, Y los- todo, pero los, colapso nunca, porque todos los que murieron en centros asistenciales. Es decir, la cadena asistencial nunca se cortó. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva estaba desesperada. Realmente estaba desesperada porque veía venir Se la veía noche. venir Sí, difícil. sí. El tema fue Era que muy difícil. cuando el junio del 21... También hubo una junio del manipulación 21, de las declaraciones, en junio de las del- personas que hacían declaraciones en tono científico y en tono realmente decir, bueno, hay que poner las barbas en remojo, que fueron tomadas y magnificadas y puestas descontextualizadas por parte de los medios de comunicación. Hubo una campaña terrible contra muchos de los científicos que se estaban jugando la vida día a día. Y eso nadie me lo contó, estaba ahí. También hubo, de parte del Sindicato Médico del Uruguay, una campaña orquestada donde estaban libretados, guionados, No hubo los eso. médicos diciendo, señores, no estamos llegando al límite y No hubo lo eso. demás. Sí, por supuesto que la hubo, Bueno, sí, yo hasta la trabajaba ahí productora adentro. que lo hacía. Ah, Hasta bueno, la después productora. decí Nos nombres. quedemos ahí. Decí A nombres. ver, hace un rato parecía que no había debate en qué recuerdo no. teníamos del manejo No, de la pero está- pandemia y está ahora estamos buenísimo peleando. Porque me estás implicando. Yo Bien. trabajaba ahí, te puedo decir que eso no hubo. Bueno, yo te digo... Volvamos que sí, a, Bueno, volvamos dale, a dale Alberti, por nombres. favor. Sí, Esto. ¿No? ¿Ve lo que pasó? sí. Yo supongo que igual, cuando la humanidad recuerda hacer ejercicio, esto no está dentro de las Por primeras eso. 5 palabras. No. Estamos de Sí. acuerdo, ¿no? Obvio que Sí. no. Sí, no está. Ahí está. Ahora, ¿qué pasó con aquel susto inicial, con aquella incertidumbre inicial, donde nos agarramos como un gran salvavidas de la ciencia? Gach, llámale como quieras. Después eso se tradujo en realmente un mayor presupuesto para la investigación científica. Después acaso se tradujo tal vez en un mayor respeto por parte de los ciudadanos del cuerpo médico. ¿Acaso se tradujo, no sé, en seguir apostando a valores que tan caros resultaron cuando estábamos encerrados? ¿O seguimos siendo los mismos? Yo creo que alguna cosa quedó en el ideario social, no en el de la gente. Si uno ve, cuando tú decías los médicos, el tratamiento de los médicos, ¿se acuerda que habíamos tenido como unos episodios de agresión a los médicos? Eso no es que se haya desaparecido, pero después de la pandemia, ahora habría que medirlo de vuelta, pero después de la pandemia como que quedó diferente, ¿no? Sigue igual y peor. Bueno, Habría que tenemos medirlo, números. sí. Pero en la idea... ¿De violencia hacia los médicos?
Pero- hacia el personal de salud, extrahospitalaria e intrahospitalaria. Eso no ha cesado y las reuniones siguieron en los últimos 5 años con muy buena disposición de las autoridades, de todo, pero eso no ha cesado. Mira. El otro es el ideario de la ciencia, ¿no? Ahí va, el el ideario lugar. de la ciencia, sí. Yo creo que se ganó un poco, o sea, se acercó, lo que decían, se volvió un poco más humana la ciencia, digo, para la utilidad. Entonces están todos los homenajes y el aprecio que se tiene Sí, socialmente pero a de las homenaje, personas. con homenaje no se puede investigar, no se puede desarrollar. Bueno, no se entonces puede habrá que hablar con innovar. la gente que te puede financiar las investigaciones, ¿no? Eso habría que ver cómo se incidió en el presupuesto, en los presupuestos de investigación y todas esas cosas. Bien, y desde la perspectiva más de su especialidad, antes de despedirlo, ¿qué reflexión haría para cerrar este análisis, se nos fue casi el programa en esto y lo amerita sin duda y habría tanto más para decir o compartir las experiencias de nuestros televidentes? Le pido una reflexión final, Alberto. Bueno, yo creo que la reflexión principal es que pasamos muy mal y salimos adelante, ¿no? Cada cual en su barquito, algunos colgados, como decían, como en las películas, ¿no? Pero salimos adelante y eso creo que nos tiene que dar mucho valor como sociedad, ¿no? Somos complicados, somos librepensadores, somos de pelearnos y discutir, pero creo que una de las enseñanzas y de las diferencias a veces con otros colectivos cercanos a nosotros es que pudimos salir adelante, ¿no? Superando las diferencias políticas, superando las diferencias a veces socioeconómicas y de nivel. Creo que es una de las grandes cosas que nos salió adelante. Voy a decir algo malo, nos vamos a dar cuenta verdaderamente el impacto que tuvo, si ni Dios permita, estamos frente a una situación similar. O sea, cuando rescatamos el aprendizaje de lo que nos pasó. Esperemos que no pase nunca. Bueno, ya está anunciado, ¿no? Siempre ya está abierta la puerta, la posibilidad de que vuelva a pasar una... Es lo que hablábamos de la pandemia de vulnerabilidad. O sea, naturaleza, porque o la crisis eléctrica que anuncia Elon Musk, ¿no? En el futuro. Y ahora, el tema es que el futuro no sabemos si es el martes que viene, porque todo cambió en realidad, todo se apresuró enormemente. no, eso no lo sabemos. Pero- no sabemos si va a venir por el lado de la salud o por otro lado. Ahí puede La cosa saltar es el aprendizaje real, dice usted. Yo creo que ahí va a la saltar el aprendizaje capitalización. real. Vamos a recuperar eso que tú decías al principio de que la memoria a veces nos juega mal. Hay gente que sufrió mucho y lo ve muy reciente y hay gente que lo ve como una película ajena, Sí. ¿no? Como que, y yo pasé por esto y uno se pregunta a veces las cosas, o le cuesta, como tú... O bloquea, casi que hasta por defensa. Debe ser un bloqueo, o sea, no es mi profesión, pero debe ser un tipo de sí. bloqueo o de alejarme para sentirme más seguro. Pero creo que en ese momento va a aparecer. Sigo apostando por los uruguayos, digo. Yo creo que si tuviera que volver a otra Obvio. pandemia, me alegro que me de ser agarre acá, uruguayo sin y me duda. quedo acá. Yo ¿está? también. Sin duda. Creo que es una moraleja a todo esto, ¿no? Ricardo Alberti, sociólogo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este segmento del programa. Y antes de cambiar de tema, les recuerdo que la vuelta a clases volvió con todo, en Vía Confort también. Mirá, por ejemplo.